Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, siempre las lecturas de la Santa Misa traen una novedad. No podemos sencillamente acostumbrarnos y esperar a que el Padre repita palabras que, digamos, son siempre las mismas. Ya sabemos que va a hablar de esto otro. Esta actitud, esta disposición es muy agresivamente dañina, porque esto va bloqueando a la novedad del Evangelio. Por eso les pido ahora que realmente reciban este mensaje como si fuese por primera vez escuchado, como si fuese la primera vez que uno recibe una palabra venida desde el mismo Dios. Así debería ser siempre nuestra actitud. Y no solamente, bueno, ya va a hablar el Padre, ya hablará su momentito, luego vamos a la misa, a la parte de la consagración, luego comulgamos y ya se acabó. Hay que estar muy atentos. San Agustín, San Jerónimo, los padres de la Iglesia nos hablan de estas dos mesas. Primero la mesa de la palabra. Y quien participa de esta mesa, entonces aprende no solamente a gustar de las palabras, sino de aquel que pronunció las palabras. Es que tus palabras eran como dulce, como manjar para mi paladar, que cuando yo las escuchaba, las devoraba, decía el profeta. Y cuando uno tiene ya hambre de las palabras, no solamente se queda con lo que se ha pronunciado, con lo que se ha dicho, con el mensaje, sino que además quiere ir a la persona que pronunció esas palabras. En consecuencia, luego viene la mesa de la Eucaristía, ¿no? Que está dividida en dos partes, que es la parte más propiamente eucarística, la plegaria, ¿no? Que allí se da la consagración. Allí nosotros nos unimos a esta persona. No solamente nos alimentamos de Él por su palabra, sino que nos unimos a Él. Y una vez unidos a Él en su misterio de Pascua, que tiene que ver con su vida, muerte y resurrección, al final de esto entramos en una comunión plena y nos comemos al mismo Dios. Aquel que acompañamos, luego lo comemos. Primero escuchamos su palabra, luego le acompañamos en su misterio pascual y por último nos lo comemos. Es decir, la comunión, es decir, la unión más íntima que puede haber sobre la faz de la tierra entre el ser humano y Dios. El día de hoy esta palabra tiene que hacernos también como remover interiormente para que la persona que ha pronunciado las palabras sea para nosotros tan atractiva que nos dejemos seducir. Ay Señor, quiero más de tus palabras. Y no solo quiero tus palabras, te quiero a ti. Y no solamente te quiero a ti, sino que quiero que estés dentro de mí, que seamos uno. Así se puede resumir la Eucaristía, digamos en breves palabras, según estas formas de entenderla también de los padres de la Iglesia, ¿no? Ahora, estamos en una lectura casi continua del profeta Oseas, y él nos ha hablado el día de hoy de algo específico y claro. Recibámoslo así como una novedad. Esto te tiene que decir algo a ti en tu vida hoy, y es lo siguiente. Dios reclama: si no temen al Señor, ¿cómo les va a proteger su Rey? ¿No? El Señor es el Rey. Y aquí el profeta, que no dice palabras propias, sino las palabras de Dios, nos comunica que si nosotros no tememos al Señor, no tenemos su protección, no nos puede cuidar, ¿no? Esto es interesante. Por ejemplo, últimamente he recibido algunos mensajes de algunas personas que tienen algunas influencias demoníacas, ¿no? Que por allí hay alguien que está haciendo amarres, que la novia del novio de aquí, de acá, le está haciendo unos conjuros, que está adorando a la Santa Muerte, otro que está con brujas y que acá, y que están haciéndoles maldades, ¿no? Entonces hay casos y casos. Hay casos en que la persona se encuentra en gracia de Dios y se ha enterado que le están haciendo brujería, que le están haciendo amarres, conjuros, pero como se mantiene en la gracia de Dios, es decir, que teme al Señor, ¿no? Porque ¿qué es el temor de Dios sino
no querer ofenderle, ¿no? Entonces no le ofende y está en gracia de Dios. Esta persona es protegida por el Señor. Su gracia está allí como un baluarte, como un escudo protector. Y le pueden hacer lo que sea de conjuros y cosas raras, demoníacas, satánicas y mágicas, y a ella no le pasa nada. En cambio, otro caso, una persona que está un poco alejada de Dios, no se ha confesado hace mucho tiempo, ni siquiera se ha arrepentido delante de Dios, ¿no? Que es lo más básico, ¿no? Y entonces le hacen cualquier cosa, y esta persona es tan influenciable, es tan débil, tan vulnerable ante estos acosos. ¿Por qué? Porque Dios no le puede proteger. Y uno puede preguntarse, ¿pero acaso no es Dios todopoderoso? ¿Y por qué no puede proteger a esta persona? Por lo siguiente, porque Dios ha decidido ser rey y soberano de absolutamente todo, menos de tu libertad y de la mía. Y si nosotros en libertad hemos decidido no temer al Señor, es decir, ofenderle, Él no puede, no porque realmente Él tenga límites, sino porque Él respeta, y allí se nota su grandeza. Dios respeta nuestras decisiones. Si tú no quieres temerme, pues entonces yo acepto que tú te crees que lo puedes solo. Yo acepto, dice Dios, que tú piensas que puedes solucionarlo. Y si no me dejas actuar, yo no te puedo obligar. En ese sentido, si ustedes regresan al texto, van a encontrarse con este contexto grande, ¿no? Como no me temen, porque han hecho ídolos, porque están rindiendo culto a Baales, porque no hacen las cosas que yo les mando, porque no cumplen mis mandamientos, pues entonces vendrán los otros, los enemigos, y los harán realmente picadillo, ¿no? Los van a devastar completamente. Y esto es lo que profetiza Oseas y lo que se cumplirá. Primer mensaje: el temor del Señor es la garantía de su protección. Y si vamos al Evangelio, podemos sacar una segunda enseñanza. No tienen conexión el día de hoy, solamente son dos enseñanzas singulares, ¿no? La segunda enseñanza tiene que ver con la misión que tiene cada persona. Es interesante que Jesús no les dice a ellos, por lo menos hasta ahora, vayan a todo el mundo. Eso lo dirá al final del Evangelio de Mateo, ¿no? Al final, capítulo 28, ¿no? Pero ahora, en este capítulo que nos encontramos, si mal no recuerdo es el número 9, ¿no? Jesús solamente les dice a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Es decir, que Dios delimita la misión de las personas. Y eso también es importante, aceptarlo personalmente y también entenderlo de manera general. ¿A qué me refiero? Aceptarlo personalmente significa que yo tengo que saber cuáles son mis límites. No porque yo quiero servir al Señor, yo tengo que hacer de todo para todos. Por supuesto que no. Tengo que aprender a discernir a qué me llama el Señor a mí específicamente. Por ejemplo, como sacerdote, uno podría decir, bueno, el padre Byron tiene que estar dispuesto a hacer todo para las demás personas. Eso, por supuesto que sí, la disposición. Pero luego ya la misión concreta. Yo no puedo dedicarme, por ejemplo, según mi misión actual, ¿no?, a una pastoral exclusiva a los enfermos, ¿no? Yo no podría. Por supuesto que cuando yo puedo visito enfermos, voy a las casas y esto sí, pero no puedo quedarme solamente en la misión con los enfermos. En cambio, otro sacerdote, que por ejemplo es capellán de un hospital, su misión específica son los enfermos y los familiares de los enfermos. ¿Me hago entender? Es decir, cada uno tiene que saber determinar también específicamente cuál es la misión que Dios le está dando. Porque cuando uno dice, voy a cambiar el mundo entero, y se pone ahí en medio del mundo y mira para la derecha y la izquierda, y ahora dice, ¿por dónde comienzo? Y por ello es bueno, como ya lo he dicho en otras predicaciones, que uno sea enviado. Es más, siempre tiene que ser enviado para algo específico. Y no por allí un día me levanté con esta intención, listo, hoy día voy a hacer así mi misión, ¿no?, en la vida. Y luego uno cambia fácilmente, la deja y ya comienza a hacer otra cosa. Y luego ya deja esto y comienza a hacer otra cosa.
ey, un momento. Determina realmente qué es lo que Dios te está pidiendo. Eso a nivel personal. Y luego también entender a nivel general. Porque hay personas que luego exigen al sacerdote, a la religiosa, a la monjita, a unos sacerdotes a veces ancianos, ¿no? Les exigen que entonces, hey padre, ¿por qué no atiende a esas personas? ¿Y por qué esto de aquí, esto de acá? Un momento. Puede ser que el padre, la religiosa, el misionero, no esté llamado a esta misión, ¿no? No esté llamado a entregarse por completo a esta forma de actividad pastoral. Entonces eso también hay que saber determinarlo, ¿no? Y entonces hay ancianos que son buenísimos para los jóvenes. Y entonces ellos se pueden dedicar muy bien a ellos. Pero hay ancianos que no. Y uno está por ahí como enojado con el padre. ¿Por qué el padre no es más cercano con los jóvenes? ¿Por qué el padre no predica más juvenilmente y aquí y acá? Espera un momento. También requiere entendimiento. Quizá esa persona sencillamente no tiene este carisma. No está llamado para ello. ¿Por qué nos morimos de rabia? ¿Por qué nos da coraje? Tranquilos. También entender que el otro no está llamado a todo, a hacer todo, ¿no? Imagínate, a Jesús le llamaron una vez para que vaya a un pueblo que no era el pueblo de Israel y él dijo que no iba a ir. Lo dijo, no voy a ir porque estoy llamado a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Qué habrán sentido los demás? Incomprensión. Pero un día lo iban a entender. También nos pasa eso a nosotros. Por ello, es oportuna también la comprensión general, ¿no? Es decir, de los demás, que los otros tienen también misiones específicas. Y no se le puede pedir entonces a una hermana que se dedica a la catequesis con los niños, que de un rato al otro ya listo, ahora vaya a hacer esta catequesis con los encarcelados, ¿no? Esto requiere un proceso y requiere también un llamado y una misión, es decir, alguien que tiene que enviarle a esta persona, ¿no? Eso es importante. Por ello, el día de hoy les pido que oren junto conmigo en esta Eucaristía para que hayan más personas que se quieran entregar al Señor. Y mientras más personas hayan, entonces habrán más vocaciones concretas. Es que este padre es muy bueno para los jóvenes. Es que este sacerdote es muy bueno para hablar de la familia. Es que esta monjita es muy buena para hablar de la catequesis. Este laico, qué bien da charlas sobre una consagración a María. ¿Me hago entender? Es decir, que tengamos una vocación también específica. Obviamente que cuando alguien nos necesita, estamos disponibles para todos. Pero qué hermoso que cada uno determine, delimite, según el llamamiento del Señor, también su apostolado, para no hacer todo y no hacer nada, sino más bien para hacer todo y solo lo que Dios nos pide. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la gracia de poder gustar de la palabra de Dios. El día de hoy nos deja dos enseñanzas. La primera, el temor del Señor es garantía de su protección. Y la segunda, la misión y la pastoral en la Iglesia requiere un entendimiento de la vocación personal específica y también un entendimiento de las vocaciones o de los llamamientos en general de la Iglesia, de las personas que en ella entonces también sirven. A ella le pedimos, a nuestra Madre, esta gracia, que así sea. Tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44. Y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos,